Hoy vamos a hacer otro libro más y después eventualmente, ya después de que Pedro siga con el libro de Santiago, los próximos 2 domingos volveremos a Daniel, pero estando recién en otro taller de predicación del libro de Lamentaciones, hoy haremos un sermón del libro de Lamentaciones. Quizás alguno de ustedes no sabía que existía el libro de Lamentaciones en sus Biblias. ¿Qué vas a hacer cuando llegas al cielo y el profeta Jeremías dice, ¿leíste mi libro que estaba ahí? Entonces, si quieren abrir sus Biblias a la sección profética en el Antiguo Testamento, después del libro de Jeremías está el libro de Lamentaciones. En nuestras Biblias en español está ahí, en la Biblia original en hebreo está en otra sección, porque técnicamente no es un libro profético, porque el libro en realidad es un lamento, un duelo nacional. Son 5 poemas, 5 capítulos, donde hay una tristeza, un dolor, un duelo extremadamente profundo, frente a la ira justa, el castigo de un Dios santo que no puede tolerar el pecado, que necesita castigar el pecado. Entonces, como es un libro menos conocido, yo estaría sorprendido si alguno de ustedes alguna vez ha estado expuesto a una serie de predicaciones expositivas del libro de Lamentaciones. Es la primera vez que yo predico un sermón del libro de Lamentaciones, pero es uno de los 66 libros en nuestra Biblia, y 2 Timoteo 3:16 en el Nuevo Testamento nos dice que toda escritura es inspirada y que toda es útil, así que qué privilegio que tenemos hoy de poder mirar el libro de Lamentaciones. Vamos a estar viendo el capítulo 3, del versículo 40 al 47, El capítulo está en el medio de 5 capítulos. Todo este capítulo es distinto al resto porque tanto el capítulo 1 y el 2, como también el 4 y el 5, tienen 22 versículos y siguen mayormente hay un capítulo que no, pero el resto sigue el alfabeto hebreo. Y básicamente la idea es que de la A a la Z en hebreo, el juicio de Dios ha sido completo, ha sido total, ¿sí? También se entiende que la razón que el poeta escribió de esta manera era para una manera de recordar esto, ¿sí? Y otra manera de expresar cuánto dolor por una devastación total, porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida por parte de Babilonia, el templo había sido destruido, que era el lugar donde se adoraba a Dios, y Dios dice, fui yo quien hice eso. Porque Dios había anticipado años antes que la nación que se había desviado de Dios y había caído en todo tipo de idolatría, incluyendo el sacrificio de niños, que debía volverse a Dios, debía arrepentirse, debía abandonar sus pecados, abandonar su idolatría y volverse. Dios no mandó el juicio de una, Dios dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. De hecho, hay advertencias más de 100 años antes de que el pueblo se vuelva a Dios. Pero llegó el día que finalmente llegó el juicio por medio de otra nación, que era la nación de Babilonia, que estamos viendo de hecho en el libro de Daniel, y Dios va a juzgar también esa nación. Pero ese es un poco el contexto de Lamentaciones, y en el capítulo 3, para ubicarnos más específicamente en este capítulo, a diferencia de los otros capítulos, tiene 66 versículos, porque por cada letra hebrea, en vez de tener un versículo, tiene 3 versículos. Y es este capítulo que quizás tenemos el pasaje que muchos sí conocemos. Si ustedes miran en el versículo 20, todo lo que él había dicho del versículo 1 al 19 es dolor, es tristeza, es clamor. Versículo 1, primeramente 3:1 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Y todo lo que describe ahí lo describe con muchas imágenes poéticas de lo terrible y lo triste y lo doloroso y lo difícil que fue el juicio de Dios sobre Jerusalén. Pero cuando llega al versículo 20 dice, ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. El capítulo 3 es una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad que el libro de Lamentaciones tiene. Y ahí tenemos el texto que nosotros solemos conocer, 22 al 24, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan, sus bondades son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad.
El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. En medio de tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta oscuridad, este capítulo tiene una luz de esperanza. Porque en realidad a través de todo el libro hay muchas referencias al libro de Deuteronomio que Dios ya había dicho, ya había anticipado: si ustedes se alejan de mí, si ustedes se entregan a la idolatría de los otros pueblos, que incluía cosas como el sacrificio de niños, yo los voy a juzgar. Y todo lo que aparece en Deuteronomio 28 aparece en este libro, dicho y hecho. Dios fue fiel en juzgarlos y ellos se dieron cuenta de eso, pero Dios también sería fiel en restaurarlos, porque Dios había prometido eso. Y hay como una lucha emocional en todo el libro, porque si mirás al final, el capítulo 5, cuando el libro termina, versículo 19, miren conmigo un minutito, y ya vamos a entrar en el texto de hoy, 5:19, dice: mas tú, oh Señor, reinas para siempre. En medio nuevamente está expresando lo terrible que fue el juicio, lo doloroso que fue. Pueden leerlo en sus casas en esta semana, son 5 capítulos. Tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Hay esperanza, hay confianza, pero el libro termina con una duda. Versículo 22. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Termina el libro. Y eso es intencional, como que faltó algo, pero porque hay una incertidumbre que debería llevarnos a ver que sí, Dios había prometido que los iba a restaurar. Así que con ese contexto vamos entonces a mirar el capítulo 3. Voy a leer el texto primeramente, versículo 40 al 47. Es la primera vez que el autor habla de nosotros. Probablemente es el autor Jeremías, pero también en representación de todo el pueblo que había sido exiliado y juzgado. Dice así, versículo 40 al 47. Examinemos nuestros caminos y escudriémoslos, y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros todos nuestros enemigos. Terror y foso nos han sobrevenido. Desolación y destrucción. En 1983 ocurrió algo que quedó marcado en la historia, específicamente en la historia de la aviación. Un avión comercial salió de Anchorage, en Alaska, un avión de la aerolínea de Corea del Sur, iba rumbo a Seúl, justamente en Corea del Sur, y este vuelo tenía que recorrer más de 5.000 kilómetros sobre el Pacífico. Pero por un error en el sistema de navegación que no se corrigió durante el vuelo, que es lo que un buen piloto debería hacer, es continuamente asegurar que el vuelo no se ha desviado ni por 1 grado, el avión se desvió lentamente de su ruta. Había una pequeña desviación, pero que en el tiempo se fue notando. Con el paso de las horas, el avión terminó cientos de kilómetros fuera del corredor aéreo, del camino que tenía que andar, entrando en espacio aéreo soviético. Un avión militar soviético lo interceptó y lo derribó. Murieron 269 personas. El avión no se había desviado de golpe, fue una desviación muy paulatina por una pequeña diferencia, por un pequeño error en la navegación, pero al no corregirse, terminó en una tragedia. Algo similar ocurre con nuestras vidas espirituales. Una pequeña desviación en nuestro corazón de alejarnos de Dios, un pecado que comienza de manera muy pequeña,
que nosotros no tomamos en serio, que no corregimos, que no vemos la desviación, puede terminar en una tragedia espiritual. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Pequeñas desviaciones del corazón, si no se examinan, pueden alejarnos mucho de Dios y terminar en tragedia. Así que el argumento para nosotros hoy, la idea central, lo que yo quiero predicarles de este pasaje hoy es esto. Examina tus caminos, confiesa tus pecados y acércate al Señor con confianza. Algunos de ustedes tienen que hacer esto por primera vez, nunca lo han hecho. Están lejos de Dios porque nacieron así, como todos nacimos, en una situación de pecado, una situación donde la Biblia dice que Dios es tu enemigo. Pero el mismo Dios que es tu enemigo por causa de tu pecado se puede volver, y es el único que se puede volver tu Salvador, si tú te acercas a Él en fe y en arrepentimiento. Pero nosotros que hemos ya creído en Jesús como nuestro Señor, debemos continuamente hacer esto. Debemos examinar nuestros caminos, debemos confesar nuestros pecados y debemos acercarnos al Señor con confianza. Hay dos puntos. Primer punto que vamos a ver, versículo 40 al 42. Examina tus caminos y vuelve al Señor con todo tu corazón. Versículo 40. Miren cómo dice. Comienza diciendo, examinemos nuestros caminos y escudriémoslos. Y de acuerdo a la versión, la ventaja de comparar versiones es que uno puede tener una mejor idea de lo que el autor está diciendo. Eso es lo que dice la versión de las Américas. La Reina Valera 60 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. La Biblia Reina Valera textual dice, examinemos y escudriemos nuestros caminos. Probablemente la mejor traducción de lo que el hebreo quiere comunicar acá es lo que aparece en el Net Bible, que es una Biblia que está en inglés, pero que también se puede traducir en español, que lo traduce de la siguiente manera, examinemos cuidadosamente nuestros caminos. Y de alguna manera todas esas versiones expresan eso, pero probablemente sea el mejor lenguaje. Examinemos cuidadosamente nuestros caminos. Y la idea es que nosotros prestemos atención a cómo estamos andando. Y esto es lo que él está diciendo, Jeremías está diciendo, nosotros tenemos que prestar atención de por qué nos pasó esto. Y debemos observar nuestros caminos y ver cómo es que nosotros llegamos a este punto. Pero la Biblia nos habla de que en realidad esto debe ser la experiencia del creyente, la experiencia regular. Ellos se habían alejado totalmente de Dios. Nosotros podemos estar alejados como un pequeño grado que comienza así, pero somos llamados por Dios de irregularmente, diariamente, examinarnos con su ayuda, con su espíritu, con su palabra, en oración, con su pueblo. Lo dice así el Salmo, el rey David lo expresó de la siguiente manera, escudriñame en una oración, oh Dios, y conoce mi corazón, nuestro corazón que es tan engañoso. Nuestro corazón que produce de manera continua ídolos, nuestro corazón en donde todavía el pecado mora. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de ver todo nuestro pecado, porque el pecado por definición tiene un poder enceguecedor. Nos hace ciego a lo que está haciendo en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos orar esto como el salmista. Señor, muéstrame. Debemos, si amamos al Señor, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, debe ser la experiencia regular del creyente. Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver. Muéstrame si hay en mí un camino malo y guíame en el camino eterno. Así que, querido hermano, querida hermana, ¿oras de esta manera? Le pides al Señor, Señor, ¿cómo estoy en estas áreas de mi vida? ¿Cómo estoy como esposo? ¿Cómo estoy como esposa? Como madre, como padre, como amigo. ¿Qué áreas en mi corazón están creciendo? Cosas que no deberían crecer. Señor, muéstrame lo que está mal en mí. El Señor conoce las tentaciones específicas que cada uno de nosotros tenemos.
Él las ve. Él ve todo. Estamos desnudos delante de Él. Y Él ve los pecados específicos con los cuales esta misma semana nosotros hemos luchado. Porque si tú eres un ser humano, tú has pecado esta semana. Nosotros tenemos el pecado que todavía mora en nosotros, y Él ve ese pecado, y ve los pecados específicos, y sabe las batallas que nosotros tenemos con nuestro pecado. Entonces nosotros debemos regularmente venir a Él y decir, Señor, muéstrame mi pecado. El Señor ve todo eso y el Señor conoce todo eso. El llamado que Jeremías hace al pueblo es más radical porque ellos se han desviado muchísimo, pero es el mismo llamado que vemos a través de la Escritura. En el libro de Ageo, que es uno de los profetas, 2 veces Dios le dice al pueblo, ya el pueblo exiliado que ya regresó y están reconstruyendo el templo, pero habían detenido por desánimo esa reconstrucción, y Dios le dice 2 veces, considera bien tus caminos. 2 veces, considera bien tus caminos. Y lo que le está diciendo el libro de Ageo es, tenés una prioridad distorsionada. Yo no soy la prioridad más importante en tu vida. Nosotros debemos hacer esto regularmente, debemos considerar nuestros caminos. El texto continúa del versículo 40, después de haber dicho esto de examinar cuidadosamente nuestros caminos, lo segundo que dice, y volvamos al Señor. En el caso del pueblo, ellos estaban totalmente alejados de Dios y Dios tuvo el objetivo de juzgarlos por su pecado, pero ese juicio también tenía un objetivo de restaurarlos, porque Dios al que ama, disciplina. Ningún padre amoroso, si entiende el amor bíblico, no disciplina a sus hijos. Debemos disciplinar a nuestros hijos por amor. El amor es lo que nos motiva por su bien de poder disciplinarnos. Es el argumento que el Nuevo Testamento hace en Hebreos 12, con el objetivo de que el pueblo de Dios se vuelva. Cuando un padre disciplina a sus hijos, el objetivo es para que se vuelva. Entonces el llamado es volver al Señor, pero nosotros también regularmente, nuestro corazón se desvía. La canción que cantamos hace poco tiene que ver con esto también, de que somos propensos a poner nuestros ojos en cosas que nos atrapa la atención, atrapa nuestros afectos y nos desvía de mirar a nuestro Señor como nuestro gozo supremo. Así que debemos continuamente volvernos al Señor. Nuestra santificación, nuestro crecimiento como cristianos, es parecido a la persona que está caminando en una calle oscura y de pronto pasa un auto con un charco, este hombre queda manchado del agua, que está sucia, y se da cuenta que tiene unas manchas, tiene una ropa linda esta persona y se lo intenta limpiar como puede. Y piensa que ya queda limpio. Pero como todavía no se ve del todo, hay una lámpara de luz más adelante, un farol, y a medida que se va acercando a esa lámpara ve manchas que siempre estuvieron ahí, pero que él no las había podido ver. Nuestra vida cristiana, cuanto más caminamos cerca de Cristo, más deberíamos poder ver nuestro pecado. Entonces, si vos no ves tu pecado regularmente, diariamente, probablemente no estás caminando, no estás buscando caminar cerca de Dios. Nosotros somos llamados regularmente, como cristianos, a volvernos al Señor. Noten que el volver al Señor implica un retorno genuino. Noten cómo usa el lenguaje el versículo 41. Es un lenguaje muy poético, pero expresa verdades preciosas. Versículo 41 dice, alcemos nuestro corazón. Uno se imagina sacándose el corazón y alzándolo hacia afuera, hacia arriba. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos. Qué tremenda imagen, hacia Dios en los cielos. David expresa algo similar en el Salmo 25:1 cuando dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Y el punto del llamado de Jeremías es que sea genuino, que no sea mecánico, que no sea simplemente porque esto es lo que el cristiano se supone que debe hacer, que sea genuino, que nosotros levantemos nuestro corazón delante de Dios y volvamos a Él. De hecho, es importante recordar el contexto de lo que pasó previo a esto, cómo el pueblo llegó a esto. El pueblo llegó a esto no porque no practicaban la religión, sino que la practicaban de una manera externa meramente. Isaías había advertido más de 100 años antes de esto. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo, en Isaías. ¿Qué es para mí
la abundancia de vuestros sacrificios, los mismos sacrificios que Dios mismo le había pedido que ellos hagan, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Todo eso Dios le había pedido. ¿Por qué entonces Dios dice que está harto? Versículo 12 de Isaías 1, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios, no traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo que Dios mismo había pedido que ellos hagan. El convocar asambleas no tolero iniquidad, y asamblea solemne, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Yo odio sus cultos, es lo que Dios le está diciendo. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Son palabras de Dios hacia su pueblo y hacia sus prácticas, de las mismas cosas que Dios había pedido que ellos hagan. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eran cosas externas. Ellos seguían viviendo como si nada. No había un cambio genuino de corazón. Entonces, cuando Jeremías está diciendo acá, en este versículo, volvámonos, está diciendo realmente de corazón, levantemos nuestro corazón delante de Él. Nosotros fácilmente podemos caer en la religiosidad como cayó Israel. Y eso nos lleva a otros pecados porque pensamos que estamos bien, estamos haciendo supuestamente las cosas correctas. Es muy enceguecedor. Los fariseos estaban sumamente ciegos porque pensaban que estaban bien. Por eso Jesús da la parábola del fariseo que ora y el publicano, y el que está justificado es el publicano porque él ve su pecado. El fariseo ve que está haciendo todo bien. Cuando la realidad es que frecuentemente hay ídolos en nuestro corazón que controlan nuestros afectos. Lo que más nos importa, lo que más queremos hacer en la vida no tiene que ver con algo que está relacionado con Dios, en vez de que Cristo sea nuestro gozo supremo. Así que volver al Señor implica volver de todo corazón. Y esta tiene que ser la experiencia regular del cristiano. Nosotros debemos regresar cuando hemos visto que nuestro corazón se ha desviado regularmente de Él, debemos volver a Él y confesar. De hecho, esto implica la confesión de pecado. Miren el versículo 43. Te has cubierto, versículo 42. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Es imposible volver a Dios si no hay confesión. Y si no hay una confesión verdadera, genuina. Primera de Juan en el Nuevo Testamento nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar. Confesar significa estar de acuerdo con Dios. Esto es pecado. Lo que vos decís en tu palabra, estoy de acuerdo. Lo que yo hice fue pecado. En esta manera de pensar, en mi motivación, en no amarte con todo mi corazón, la lista es larga. Mis pecados son reales y quiero confesarlos delante de ti. Y esa es la idea que Jeremías presenta acá, es que ese volver tiene que implicar también la confesión de pecados. Así que pregunta, en tu tiempo de oración, hermano, hermana, ¿hay un tiempo donde vos te asegurás de confesar tus pecados? Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, Cristo ya te ha perdonado todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué confesamos? Porque nosotros necesitamos continuamente volver al Señor. Debemos restaurar nuestra comunión con Él, que ha sido roto por cómo nosotros hemos pecado. No está en juego nuestra relación de padre-hijo, padre-hija, pero sí nuestro corazón se ha desviado y debemos regresar a Él. Y debemos confesar nuestros pecados. Y eso implica a veces, Señor, ayúdame a recordar las últimas 24 horas y qué cosas, Señor, cómo he pecado delante de ti. Y cuanto más conocemos su palabra y cuanto más vemos nuestro pecado, más vamos a ser más intencional en la confesión de nuestros pecados. Somos llamados a examinar nuestros caminos y volver al Señor con todo nuestro corazón. Jeremías va a avanzar en los próximos versículos, va a avanzar a recordar cuáles fueron las consecuencias de haberse alejado de su Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Considera
cómo tu pecado te aleja de Dios. Considera cómo tu pecado te aleja de Dios. Dios va a mencionar 6 cosas Jeremías va a mencionar 6 cosas que Dios ha hecho. La idea es esto es lo que Dios ha hecho hasta ahora, ¿sí? Es interesante que este pasaje algunos interpretan a partir del versículo 42, la segunda parte. Lo primero que dice en la segunda parte, cuando empieza a hablar de Dios, hasta ahora ha hablado de nosotros, ahora habla de Dios. Fíjese la segunda parte del 42, tú no has perdonado. Y va a describir todas las cosas que Dios ha hecho. Algunos interpretan que a pesar del intento del pueblo de Dios de arrepentirse, Dios dice, yo no voy a perdonar. Algunos comentarios se interpretan así. El problema con eso es que en el mismo pasaje ya ha mencionado la misericordia, la fidelidad de Dios, y eso no encaja con otros pasajes en la Escritura. Cuando vemos el modo verbal de los primeros versículos, es nosotros hoy, ahora. Cuando vemos la segunda parte del 42, es Dios hasta ahora, antes. Dios no ha perdonado porque nosotros no hemos regresado. Mis hermanos, no hay restauración con nuestro Dios si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. No hay un volver a Dios si nosotros no volvemos genuinamente de corazón. El Nuevo Testamento, Santiago dice, acercaos a Dios y Él entonces se va a acercar a ustedes. Pero nosotros tenemos que confesar, arrepentirnos y volvernos a nuestro Dios. Las 6 cosas que menciona, lo primero que menciona es que Dios no los había perdonado, porque no había arrepentimiento. Noten el versículo 43, tú has cubierto de ira. Dios está lleno de ira. La ira no es algo negativo. La ira es el enojo santo, el enojo puro que Dios tiene hacia el pecado. De hecho, los seres humanos experimentamos en ocasiones una ira buena. Hay cosas que correctamente nos deben indignar. El sufrimiento humano, las injusticias, hay cosas que nosotros debemos tener una ira santa. Entonces la ira en sí no es mala, el problema es el mal uso del ser humano de su ira. Pero Dios es puro en su ira, su enojo santo en contra del pecado. Pero Dios ha desplegado esta ira. La otra cosa que dice es, versículo 3, nos has perseguido. Dios había advertido en Deuteronomio 28 que si ellos se desviaban en la idolatría de los pueblos, el daño que esto les haría y que Dios los iba a perseguir. Lo otro que dice, nos has matado, literalmente involucró matanza. Vuelve a repetir que no han sido perdonados. Después dice, versículo 44, te has cubierto de una nube, y esto es tremendo lo que dice, ahora volvemos a esto, para que no pase la oración. Dios está diciendo, yo me voy a asegurar de que tus oraciones no alcancen mi oído. Yo no quiero escucharte. Versículo 45 al 47, basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Y mucho del libro habla de la vergüenza, cómo los enemigos se burlaban de ellos, de la derrota, estaban contentos que la ciudad de Jerusalén cayó. Y eso es lo que va a describir el 46 y el 47, todo el terror, la oscuridad, la tristeza y cómo los enemigos se deleitaban en eso. Esto fue lo que Dios había hecho. Y una de las cosas que menciona es que no pase la oración. Y la imagen que usa es la imagen de la nube, que Dios se ha cubierto de una nube. Y es una imagen poderosa porque está usada de una manera totalmente opuesta a cómo normalmente la nube aparece en relación a Dios en el Antiguo Testamento. Piensen en el concepto de la nube en el Antiguo Testamento en relación a Dios. ¿Cómo manifestaba Dios su presencia en medio de su pueblo? Con una nube, de día, de noche era fuego. ¿Cómo manifestaba a Dios que se estaba revelando en el monte Sinaí? Con una nube. Pero acá el poeta cambia la imagen y dice, en esta ocasión, en vez de mostrar tu presencia, en vez de revelarte, te aseguraste de poner una traba, de cubrirte de tal manera que no llegue nuestra oración. Es una situación desesperante. No hay peor cosa para el ser humano que tener a Dios como tu enemigo. Un ser todopoderoso que es tu enemigo. Y la Biblia describe que esa es nuestra condición sin Cristo. Y esta era la condición del pueblo de Dios en este momento. Y repasa esto. De hecho, esto no es simplemente verdad para ese momento.
Ustedes saben que hay ciertas cosas que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice que nosotros podemos estar haciendo hoy en nuestra vida, aún como creyentes, donde Dios dice, yo no te quiero escuchar. No te quiero escuchar. Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Isaías 59, 1 al 2, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, es decir, ¿dónde está la salvación del Señor? Isaías dice, no es que Dios no tiene el poder de hacerlo, ni se ha endurecido su oído para oír, no es que Dios no ha escuchado sus oraciones, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Yo quiero que puedan sentir el peso oscuro de esta sección, porque nosotros no podemos apreciar lo que va a venir al final del mensaje, que son las buenas noticias, si no vemos la oscuridad y la seriedad de cómo nuestro pecado nos separa de Dios. Hay un texto en el Nuevo Testamento que nos habla particularmente a los esposos. Hay una situación que el esposo va a tener una traba en su vida de oración. Y Dios va a decir, yo no te quiero escuchar. Primera de Pedro dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Es un mandato que Dios da a los maridos creyentes, y las cosas que dice son cosas que no nos salen naturalmente como hombres, pero por eso está el mandato. Como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, es distinta a nosotros, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y Pedro dice, les estoy diciendo todo esto, en este caso, en este versículo, con un propósito. ¿Para qué? Vuestras oraciones no sean estorbadas. Por ende, cuando fallamos a hacer esto como esposos, y vamos a fallar, Dios nos está diciendo, primero haz esto y después hablamos. Yo no te quiero escuchar si vos estás maltratando a mi hija, si estás maltratando a tu esposa, si no estás haciendo esto que te pedí que hagas. Entonces, hermanos, el punto de todo esto es que hay situaciones donde nuestro pecado es tal que Dios dice, no me hables, hasta que no te arrepientas, hasta que no hagas esto. Obviamente, mis hermanos, hay cosas que aún eso nosotros, Señor, ayúdame a poder ser el esposo que vos querés que yo sea, y Dios va a escuchar eso, pero el punto es, no podemos nosotros seguir en un camino de iniquidad y de falta de arrepentimiento y esperar que Dios nos va a escuchar. Santiago también dice, pedid y no recibís, pedís, perdón, y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. La oración egoísta, que no es orando conforme a la palabra de Dios. Ese es el punto, el pecado afecta nuestra vida de oración si nosotros no lo tratamos en serio. Así que considera cómo tu pecado te aleja de Dios. Hay una cita que es una de mis citas favoritas de cómo funciona el pecado en toda la humanidad. Debería estar en la pantalla. El pastor escocés William Arnott dijo lo siguiente, presten atención. El mundo entero consiste de dos grupos, distintos en muchas cosas el uno del otro, pero tienen esto en común. Ambos tienen que esforzarse todos sus días. Hay aquellos que sirven al pecado y aquellos que luchan en contra del pecado. La característica, mis queridos hermanos, del cristiano no es que no peca, es que lucha. Tiene una lucha diaria, semanal, en contra del pecado. Ambos experimentan dolor y cansancio. El pecado es un amo duro y un enemigo poderoso. Si respondes a su oferta, sos su esclavo. Si peleas en contra del pecado, vas a recibir muchas heridas en el conflicto. Es decir, no hay manera fácil con esto. Es difícil darse cuenta cuál de los dos está más cansado, el carnal que obedece su carne o el espiritual que lo crucifica. Ambos están con una tarea, ambos se cansan, uno cansado por pecar y el otro cansado del pecado. Uno de estos conflictos pronto
terminará. El otro nunca cesará. Si el pecado es tu adversario, pronto habrá paz. Pero si el pecado es, y hasta la muerte sigue siendo tu amo, no habrá liberación de su yugo. O como decía el puritano John Owen, mata el pecado o el pecado te matará. Charles Spurgeon decía que todo comerciante sabio revisa regularmente sus cuentas para ver si su negocio está prosperando o declinando, y que de la misma manera el cristiano debe regularmente examinar su alma. Hay dos tendencias con esto, mis hermanos, este llamado de parte de Dios en su palabra de examinar nuestros caminos, de confesar nuestros pecados, de volvernos a Dios. Una tendencia es pensar, bueno, yo estoy bastante bien, no estoy tan mal. No tengo en realidad mucho para confesar, no me viene a la mente muchas cosas para confesar. Si ese es tu caso, tú eres parecido al fariseo, al hombre que Jesucristo describe en su parábola, que realmente no conoce al Señor. Y puede ser que conozcas al Señor y necesitas una intervención amorosa, a veces por medio de la disciplina de Dios, de ver tu pecado, para poder confesarlo y volverte a Dios. Y la otra tentación es, yo no puedo venir después de lo que hice. Yo no puedo justificar delante de Dios, me siento terrible. ¿Cómo puedo? La manera que le grité a mis hijos, o la manera que pensé estos pensamientos impuros, o la manera que yo hice X cosa, ¿cómo voy a venir así delante de Dios? Pero la Biblia nos habla de que nosotros hemos de venir con las manos vacías, hemos de arrepentirnos, hemos de confesar nuestros pecados y venir a Él. Ese es el punto, ese es el argumento, venimos a Él con confianza. De hecho, habíamos visto ya en el capítulo la esperanza que Dios da de que sus misericordias nunca terminan. De hecho, Dios había dicho en Deuteronomio 30 lo siguiente: sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, dicho y hecho, lo que Dios empezó a hacer acá, en Lamentaciones, y vuelves al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Dios ya había dicho antes de que todo sucediera que si vuelven, Dios tendría misericordia. Y lo que era verdad para ellos es aún más verdad para nosotros a la luz de la obra de Jesucristo a partir del Nuevo Testamento. Dijimos que nuestro argumento es: examina tus caminos, confiesa tus pecados y acércate al Señor con confianza. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos con confianza a un Dios que dice yo no te voy a escuchar por tu pecado? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a ese Dios? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice en Juan 6:37, hablándoles a todos quienes no han venido todavía a Jesucristo genuinamente, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, es decir, Dios es el que hace la obra, pero después dice: y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. Si tú vienes a Cristo, te va a recibir. Eso es lo que dice. Así que el llamado es: ven a Cristo. Vuélvete al Dios que te creó en arrepentimiento y en fe, y Él te recibirá. El acceso que nosotros tenemos por medio de la obra de Jesucristo es increíble. Y termino con esta lectura de Hebreos 4, 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos
de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Tuve la oportunidad de hablar con el conductor de Uber cuando me traía del aeropuerto ayer, de regreso, un hombre con 81 años, pensando, este hombre está por entrar en la eternidad, y sentí la urgencia de hablarle de Cristo, del Evangelio, porque la realidad es que nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios un día. Y no estamos garantizados vivir hasta X cantidad de años. Y eso es lo que está enfatizando también este pasaje. Pero este es el llamado, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Lamentaciones describe a un Dios que dice, yo puse una nube para que ustedes no puedan pasar, para que sus oraciones no pasen por su pecado. Hebreos en el Nuevo Testamento me dice que hay uno que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, y este es el llamado, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Queridos hermanos, examinemos nuestros caminos, confesemos nuestros pecados y volvamos al Señor con confianza. Oramos.